Bueno, la verdad es que la primera vez que tengo conciencia de tener una experiencia como esa, como bien dices, tenía apenas 3 añitos y lo recuerdo muy fuertemente porque fue un shock sentir y ver que había un señor con un sombrero en el pasillo de mi casa. No entendía muy bien qué era aquello, por qué estaba ese señor ahí, por qué me miraba de esa manera. Y esa noche pues apenas pude dormir, enseguida me tapé la cabeza con la sábana y empecé a pensar, ¿y quién será ese hombre? Si me va a hacer daño, me va a pasar algo. Y estuve unos días muy extraños, no sabía si contárselo a mi madre, no contárselo, pero finalmente se lo conté. Y me dijo que no me preocupara, que eso era algo normal y que probablemente iba a ser algo que me iba a pasar a lo largo de toda mi vida. La verdad es que no se equivoca. La verdad es que es algo interesante porque tienes una serie de experiencias y puedes compartir una serie de experiencias que la mayoría de las personas en la calle ni tan siquiera pueden imaginar que se puede vivir. Como puede ser pues ver entes o ver personas que ya no son personas, sino que solo son espíritu y que puedas incluso llegar a mantener una conversación y te puedan contar cosas de su vida, incluso que ellos te puedan contar cosas de tu vida también. Todo esto viene a raíz de mi abuela paterna, entonces en mi familia todo esto siempre se vive de una manera muy normal, se ha hablado como cualquier otro tipo de tema y bueno, pues algo recurrente además a la hora de comer o a la hora de estar juntos, siempre compartiendo las experiencias que más o menos teníamos todos. Mi padre no ha tenido tantas experiencias como yo, él dedicó toda su vida a la relojería, pero bueno, también desde muy pequeñito empezó a ver y sentir, pero él no quiso trabajar en ese campo. Bueno, es curioso porque yo soy abogado de carrera, pero no he llegado a ejercer nunca propiamente dicho como abogado. Con 19 años, cuando yo tenía 19 años, falleció mi padre y eso para mí fue un antes y un después. Y entendí que el mundo de la espiritualidad en mi vida no podía ser solo algo anecdótico, sino que tenía que ser algo más importante. Con esa edad yo ya había empezado mi carrera y decidí terminarla. Y cuando terminé mi carrera me di cuenta que, bueno, estaba muy bien, me sentía realizado por haberla hecho, pero no era lo que verdaderamente quería. Finalmente vine a vivir a Valencia, porque yo soy de Tudela, de Navarra, y aquí en Valencia encontré el acogimiento y el apoyo que quizás en mi tierra no encontré. Y eso es lo que me motivó y me llevó a dedicarme en exclusiva al mundo de la espiritualidad. Y hoy en día es mi medio de vida. Pues la verdad es que desde muy niño, quiero recordar que desde los 5 o 6 años en mi mano siempre hubo una baraja de tarot, además de múltiples tarots, no ninguno en concreto. Y cuando empecé a crecer un poquito más, ya 16, 17 años, empecé a hacer varios cursos, empecé a leer libros más de adultos, ¿no? Por así decirlo, dentro del mundo de la espiritualidad. Y tanto leer, tanto investigar, pues acabé siendo maestro de registros acásicos y de tarot evolutivo. También tuve la buena suerte de encontrar aquí en Valencia una muy buena maestra de registros acásicos y bueno, me dio una serie de claves que me ayudaron mucho a alcanzar mi maestría y sobre todo a dominar mejor diferentes técnicas, no solo para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás también. Bueno, pues el tarot evolutivo no es meramente un tarot predictivo que te diga qué es lo que te va a pasar o qué es lo que te puede pasar, sino que te da una serie de herramientas para crecer como persona física y como ente espiritual. Sobre todo te da también una serie de herramientas para que tú puedas aplicar en tu vida y puedas sentirte mejor, puedas vivir mejor, incluso que puedas llegar a ayudar a otro tipo de personas. Entonces es un tarot mucho más completo, más integrativo que el meramente predictivo. Precisamente me ha aportado a mi vida una gran evolución
y sobre todo me ha ayudado a tomar mucha conciencia del estado de mi vida y de cómo poder encontrar diferentes caminos cuando muchas veces solo vemos uno o dos. Y a través del tarot evolutivo he encontrado una herramienta muy buena para crecer en mi vida y también para ayudar a crecer a la gente que me rodea. Entonces, para mí es una herramienta prácticamente primordial, casi imprescindible. El tarot evolutivo se apoya en unas cartas. Yo utilizo concretamente las cartas del tarot Rider, que es un tarot pues, muy visual, con unos arquetipos muy llamativos, con unos colores muy llamativos. Y lo primero que se le hace es preguntar a la persona qué es lo que quiere mejorar o qué es lo que le preocupa en su vida. Y a través de esas cartas se genera una proyección tanto del consciente como del subconsciente y empezamos a trabajar en base a eso. Por supuesto, incluso para los niños. Además, tener una sesión de tarot evolutivo con los niños es maravilloso porque no tienen esa razón que nosotros metemos y fluyen muchísimo más que una persona adulta. Un ejemplo muy clarificativo puede ser los niños que sufren un divorcio en su casa, por ejemplo, que suelen quedarse muy introspectivos, muy metidos hacia adentro. Les ayuda a exteriorizar mucho más su conflicto y sobre todo a verbalizarlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones hacemos mucho trabajo mental y no hacemos un trabajo hacia afuera. Y es lo que necesitamos la mayoría de las veces, ¿no? Sacar ese nudo, ese miedo que no nos deja fluir y que no nos deja ver nuestra realidad con letras mayúsculas. Sobre todo en la originalidad. Te da una serie de despertares originales que abren mucho tu mente a ver que incluso la propia biología no es mágica, sino que es algo muy científico y que hoy en día cada vez más se está aplicando a lo que podríamos llamar ciencia, ¿no? Cada vez la brecha entre ciencia y esoterismo, por llamarlo de alguna manera, está más cercana, ¿no? Y ahí está la física cuántica, que es un claro ejemplo de ello. Y en base a las enseñanzas de Jodorowsky, también da muchas herramientas para poder afrontar esos conflictos, o lo que nosotros llamamos conflictos, y salir adelante de una forma más alegre, menos traumática. Y creo que es importante, ¿no?, que nos demos cuenta que lo que nosotros llamamos conflicto muchas veces es una oportunidad perfecta para crecer, para avanzar en nuestra vida, y que si lo afrontamos de una manera alegre, con risa, no desde el victimismo ni desde el dolor, lo vamos a poder afrontar muchísimo mejor. Yo trabajo mucho también con las constelaciones familiares, que no vienen de Jodorowsky, sino que vienen de Bert Hellinger. Y también utilizo, como has dicho, los registros acásicos. En realidad no soy purista en ese aspecto, sino que todas las herramientas que están en mi mano, pues hago lo posible por aplicarlas en las terapias y en las reuniones que hacemos para poder utilizar todo y que cada uno, ¿no?, pues coja aquello que más le interese o más le pueda servir en su vida. Creo que es interesante que entendamos que la espiritualidad no es un camino estrecho, sino que es un camino muy amplio. Por supuesto. Además, creo que es un complemento perfecto que llega donde la medicina más tradicional no puede llegar. Por ponerte un ejemplo, a través del psicoanálisis un paciente puede llegar a estar 14, 15 años siendo psicoanalizado hasta que llega a una supuesta normalidad, pero a través de este tipo de terapias como complemento de esa psicoterapia, los plazos se acortan a menos de un tercio, ¿no? Menos de un cuarto, podría decir. Y creo que puede ser algo que puede dar mucha más rapidez y sobre todo que puede dar mucho más tranquilidad
y mucha menos necesidad también de tomar una serie de medicamentos que a veces se puede solucionar sin tomar nada. Las lecturas del alma es como un registro acásico, es exactamente lo mismo, sería un sinónimo prácticamente, y lo que hacemos en las lecturas del alma es fijarnos más en las influencias de otras vidas que en este momento nos están influenciando, valga la redundancia, en este momento actual en nuestra vida. Por eso lo llamamos lecturas del alma, porque hacemos una lectura de lo más importante, de lo que realmente en este momento puede estar condicionando tu propia libertad, tu propia vida, ¿no? Tanto las lecturas de registros como las lecturas de alma empiezan con una pequeña meditación u oración que solo hago yo. La otra, el consultante simplemente necesita estar tranquilo, relajado, y a través de esa pequeña inducción, por así decirlo, se empieza a recibir una serie de informaciones. Incluso antes de que el consultante pregunte, ya está recibiendo una serie de informaciones que tienen mucho que ver con esas preguntas que quiere hacer. Por supuesto, aunque no creamos en la espiritualidad o no tengamos conciencia de ella, los guías espirituales es algo que nos acompaña incluso antes de nuestro propio nacimiento. Entonces siempre están ahí, aunque sí que me gustaría apuntar que no siempre son seres queridos o no siempre son entes espirituales que han estado en nuestra vida, sino que pueden ser incluso entes de otras realidades y de otros planos espirituales. Depende de la pregunta del consultante y sobre todo de la necesidad de cada persona. Muchas veces se preguntan por incertidumbres que ha habido en vida y que se busca una resolución, ya que no se puede entablar un contacto físico con ese ser querido que ya no está. O se pide ayuda a un guía espiritual cuando no se sabe qué determinación tomar o hacia qué camino dirigirse. También me gustaría aclarar que un guía espiritual en ningún momento va a enjuiciar lo que nosotros estamos haciendo, nunca nos va a decir que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Sí que nos puede ayudar a entender mejor el camino en el que estamos para que nosotros desde nuestra propia libertad decidamos qué es lo que hagamos, lo que podemos hacer en nuestra vida. Bueno, la bola de cristal puede ser como una carta, como un vaso de agua, unas piedras. En realidad es algo que te induce a esa meditación, a esa focalización de conciencia hacia esa parte más espiritual. En realidad, propiamente dicho, en la bola no se ve nada, aunque hay personas que sí que proyectan en la bola y que son capaces de verlo reflejado en la propia bola. Pero en realidad es un objeto inerte en el que fijarte y en el que reflejarte y en el que poder reflejar otras cosas para focalizar tu atención y tu intención. Bueno, la verdad es que es una buena herramienta porque te da la posibilidad de evadirte de todo lo que te rodea y de focalizarte mucho a través de la vista. El ser humano por naturaleza es muy visual. Entonces, cuando estamos viendo un objeto en concreto, como puede ser la bola de cristal o puede ser incluso un mandala, nos induce mucho más a estar relajados, tranquilos y sobre todo a dejarnos llevar un poco más por todo eso. Yo recomiendo el trabajo espiritual para que la persona tome la conciencia de que puede vivir mucho mejor. Y que la espiritualidad no es algo que condiciona su vida, sino todo lo contrario, es algo que le ayuda a vivir mejor. Yo no entiendo una espiritualidad que no te permite hacer cosas, sino todo lo contrario, una espiritualidad totalmente integrada en la sociedad en la que estamos. Es muy cómodo decir, ¿no? Lo ideal es que medites 1 hora o 2 horas todos los días, pero en el tipo de sociedad en el que vivimos es prácticamente imposible que eso pueda pasar, ni tan siquiera yo mismo. Aunque me dedico en exclusiva a esto, medito 1 hora diaria. Pero hay muchas formas de meditar en nuestro día a día
Y hay muchas formas de ver que la espiritualidad nos acompaña incluso hasta la hora de tomarnos un café o simplemente a la hora de darle un abrazo a una persona. Y cuando ponemos esa conciencia espiritual a las cosas más sencillas de la vida, nos damos cuenta de que es algo que nos acompaña, pues como te decía, desde antes de nacer, como nuestros guías. Me gustaría decirte que sí, pero siento que todavía no es así. Se está haciendo una comercialización muy grande de la espiritualidad, se está viendo que es un negocio más, como lo podría haber sido dentro de otro tipo de religiones o de sectas, y de alguna manera se está intentando vender el producto espiritualidad, pero en realidad la espiritualidad es algo que no se puede vender. Se pueden vender formas o métodos, pero la espiritualidad es algo que tiene absolutamente todo el mundo, tanto el rico como el pobre. Bueno, creo que se están dando pasos, como puede ser el que haya ciertos programas de televisión, una plataforma tan buena como esta, como YouTube, gente como tú, ¿no? que hace entrevistas como esta. Creo que es interesante. Y también creo que sería un paso importante entender que dentro de la formación de la gente joven puede haber un lugar para la espiritualidad sin encuadrarlo dentro de ninguna religión, sino dentro de absolutamente todas las religiones, ¿no? Y que eso va a dar pie a tomar mucha conciencia de que si solo nos quedamos en lo físico, siempre querremos más y siempre nos sentiremos vacíos, y que ese vacío la espiritualidad lo llena y más que de sobra. Sí que me gustaría decir que creo que es interesante que hagamos lo posible por entender que no necesitamos hacer ningún tipo de curso, no necesitamos dedicarnos en exclusiva a la espiritualidad para ser espirituales ni llevar una bandera. Simplemente entender que es un trocito más de nosotros y que si está ahí no es para molestar ni para condicionar nuestra vida, sino todo lo contrario, para ayudarnos a vivir mejor y a llegar a entender estas realidades y otras.